Todas las empresas cometen errores, ya sea que estés ejecutando tu primer o quinto negocio, y por eso la prevención es clave. Y hoy te traigo 10 errores muy comunes que debes evitar al iniciar uno de ellos. Pero antes, si te gusta el marketing, dale like a este vídeo, compártelo si te gusta, y si no estás suscrito, hazlo. Y así ayudarás a este canal. Pues bien, vamos al lío. El primer error que puedes cometer es no redactar un plan de negocios. Y es que esta es una parte muy importante para crear un negocio sustentable y destacarse de la competencia. Muchos emprendedores nuevos comienzan su empresa sin pensar en el panorama general. Entonces, no comprenden el mercado, las finanzas, el modelo comercial o la logística. Y esa falta de comprensión puede costar tiempo, dinero y esfuerzo cuando las cosas van mal. Cada producto que crees debe relacionarse con tu plan de negocios. Esto te ayuda a mantenerse encaminado para satisfacer las necesidades y objetivos de la empresa. Otro error es no centrarse en el flujo de caja y las ganancias. Y sí, es un error que cometen muchos emprendedores al no prestar atención a ese flujo y a esas ganancias. Si le preguntas a cualquier emprendedor experimentado cuál es la habilidad más importante para administrar un negocio, te responderá que son las matemáticas. En cambio, los noveles, muchos de ellos comienzan su negocio como un pasatiempo y no prestan tanta atención a los números como deberían. Y es que hay muchos gastos a tener en cuenta. Piensa que las pequeñas empresas gastan en promedio unos 40.000 euros el primer año. Y es que sea lo que te metas, si has hecho los cálculos, sabes lo que te espera. Otro de los mayores errores que puedes cometer al iniciar un nuevo negocio es no realizar una investigación de mercado, ya que tienes que aprender sobre la competencia y entender cómo puedes diferenciarte de ellos. La competencia pueden ser otras empresas pequeñas que ofrezcan los mismos productos o también pueden ser los gigantes del mercado como Amazon. A veces los empresarios se sumergen en un nicho de mercado sin determinar si es adecuado o no. Hay casos en los que un nicho tiene poca demanda y mucha competencia establecida. Si ese es el caso, es posible que no desees construir un negocio en torno a él. Y así, con un sólido conocimiento de la situación del mercado, no tendrás problemas para construir un negocio en el nicho correcto. Otro gran error que muchos cometen es crecer muy rápido y vender muchos productos. A veces, si un producto no se vende bien, los propietarios agregarán más productos a su tienda para atraer así clientes potenciales. Y esto no siempre ayuda. El error aquí es más un error de marca que un error de producto. La construcción de una marca es tan importante como los productos que vende, ya que tu marca es la forma en que la gente percibe tu negocio. Siguiendo la misma idea, es un error garrafal no invertir en marketing orgánico. Sí, invertir en SEO, ya sea un blog o un canal de YouTube. Y sí, estoy de acuerdo, el atractivo de los anuncios pagados es razonable, ya que pagas por un anuncio, alguien hace clic y compra un producto. Son ingresos inmediatos. Pero imagínate si pudieras atraer tráfico a tu web de forma gratuita. Sería brutal, ¿no? Pues bien, a pesar del coste inicial del marketing de contenidos orgánicos, el 70% de los clics van a los resultados de búsqueda orgánicos de Google. La gente prefiere dar clic a un contenido orgánico que a un anuncio, y eso está claro. Y piensa una cosa, que solo en la primera página de Google, los primeros 5 resultados orgánicos obtienen el 67,6% de todos los clics. Y sí, a veces es difícil escribir contenido para un nicho aburrido, porque ¿cuántos contenidos puede alguien escribir sobre, por ejemplo, bolsas reutilizables? Pues bien, la clave aquí es hacer marketing de contenidos no según un producto, no, sino según tus clientes. Y continuando con el ejemplo de las bolsas reutilizables, ¿quién querría potencialmente bolsas reutilizables? Pues seguramente alguien que fuera consciente del medio ambiente, ¿verdad? Y también es probable que le guste comer de forma saludable, hacer ejercicio, hacer yoga y el bienestar natural. Todos estos son presentimientos iniciales, pero un poco de investigación puede confirmarlos. Y al construir tu estrategia de marketing de contenido en torno a este cliente ideal en lugar de a un producto, tienes mucho más sobre lo que escribir y muchas más formas de conectar con tu audiencia. Recuerda que también las empresas fracasan por gastar en cosas que no son correctas, como sorteos y concursos sin nada a cambio. Es decir, estos sorteos son una forma eficaz de comercializar un producto, pero debes utilizar una herramienta como Easy Promos para captar el lead, los datos de todos los participantes, no solo del ganador, ya que así si participan 1000 personas en el sorteo de un producto, ya tienes 1000 contactos de clientes que están interesados en ti. Y cuando hagas estos sorteos o concursos, mejor si lo que sorteas es algo tuyo. No sortees un iPhone para captar más leads, ya que estos pueden ser que no estén interesados en tu marca.
simplemente están interesados en el teléfono. Pues eso, entra en easypromosapp.com y verás todo lo que puedes hacer para captar más leads y vender más. Por otro lado, en economía existe un concepto llamado coste de oportunidad. Básicamente el coste de oportunidad es el coste de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. Y aquí el problema es quererlo hacer todo. Hacer todo uno mismo es más barato, pero consume mucho tiempo. Y este es un tiempo que podrías utilizar en otra parte. Pasarlo con tu familia, idear nuevas ideas o entablar relaciones comerciales. Por lo tanto, intenta automatizar tantas tareas necesarias como sea posible. Delega, delega, delega. Y sí, este proceso te costará dinero, pero el dolor de cabeza y la angustia que te ahorra generalmente superarán el dinero que gastarás. Además, a menudo puedes encontrar personas que con gusto realizarán estas tareas. Puede ser un cofundador, un trabajador independiente o incluso un empleado a tiempo parcial o completo. No tienes que hacerlo todo por tu cuenta. Pero bueno, de nada servirá todo esto si no conoces a tu público objetivo. Y aquí la investigación de calidad se divide en dos partes: encontrar ideas de productos y conocer a tus clientes. Lo complicado aquí es que puedes tener clientes y luego crear un producto, pero es muy difícil tener un producto y luego buscar clientes. La mayor parte de la sabiduría convencional dice que hay que tener en cuenta los números y la analítica cuando se investiga un nicho. Y eso es absolutamente necesario, pero otro caso crítico que la mayoría de los emprendedores pasan por alto es encontrar un cliente ideal y crear un perfil de cliente. Incluso si tu nicho tiene suficiente demanda y una buena selección de productos, sin conocer a tu cliente ideal será mucho más difícil de vender. Y por otro lado, no tener un plan de marketing sólido es usualmente sinónimo de fracaso. Y es que cuando configuras un e-commerce y sabes quiénes son tus clientes y dónde puedes encontrarlos, configurar el plan de marketing debería ser fácil. Desafortunadamente, si no sabes ninguna de esas cosas, tus campañas de marketing serán más como tirar espaguetis en la pared. O sea, vas tirándolos y esperas que alguno se pegue. Entonces, cualquiera que sea tu plan, asegúrate de que esté en su lugar desde el momento del lanzamiento. Naturalmente surgirán nuevas oportunidades, pero si tu base es sólida, podrás seguir creciendo. Y por último, otro error es no asegurar la propiedad intelectual sobre cualquier cosa creada como resultado de tu idea original. Esto incluye derechos de autor, marcas comerciales, patentes y secretos comerciales, además de la propiedad comercial como pueden ser los equipos. Estos derechos de propiedad intelectual varían geográficamente. Por lo tanto, debes proteger tus derechos de acuerdo con las leyes de propiedad intelectual de tu país. Y nada más, ¿qué? ¿Te ha ayudado? Pónmelo en los comentarios. Y si te ha molado este vídeo, dale un gran me gusta y compártelo. Suscríbete aquí si no lo estás y te recomiendo que veas este vídeo que seguro que te molará, como también mis otros dos canales. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.